Aquí andamos en la casa de los suegros nuevamente. Un momento familiar, un momento para que ellos puedan ver a los nietos. Eh, bueno, contarles que mis dos suegros y mi esposa y yo estamos todos vacunados con las dos dosis. En el caso de mi esposa y yo tenemos esa vacuna, la Pfizer, así que hay un poco más de libertad en nuestro país cuando la ciudad no se encuentra en cuarentena y se está vacunado. Así que, ¿cómo está Amaro? ¿Todo bien? Está Rubano también ahí, qué bueno que hayas llegado a tus vacaciones. Cuéntame cómo te va con el iPad después, Rubano. Chris Gray, también saludos para ti. Una semana sin saber nada del Yelver, menos mal que a nadie le ha liberado nada de ese, sí, menos mal. Bueno, no te has perdido de mucho en realidad, Rubano, una semana bastante floja, por decirlo de una manera. Me hubiese gustado que tuviésemos más noticias más concretas, pero como dice el título de esta transmisión, el Jailbreak y yo estamos de vacaciones, ya le voy a contar por qué. ¿Qué es lo que dice Santiago? Me dijeron que borrara la versión. A ver, perdón, profe, ¿se puede actualizar Uncover sin tener que hacer Restore Root F? Sí. Lo único que tiene que hacer es eliminar la aplicación de Uncover, apagar el teléfono, encenderlo, instalar la última versión de Uncover y presionar el botón de Jailbreak. Eso es todo. Ya casi termina el trimestre y aún nada. ¿Cómo estáis, Paco? Hello. Está Javier también, está entrando más gente. Chiquillos, para mí es un gusto poder entrar a la transmisión y que hay tanta gente esperando. Algunos ya le dan like de inmediato, así que, ¿cómo estáis, Marco? ¿Todo bien? Un gusto verte por acá. ¿Qué dice Kevin? Saludos desde Panamá. ¿Cuándo tendremos el jailbreak para el iPhone XS en 14.4.1? Sabes que recién estaba viendo los comentarios en YouTube y alguien me preguntaba, profe, abrí Check Rain y me dijo que no funcionaba en mi 10S Max. Y al inicio de todos los tutoriales yo digo los dispositivos que son compatibles, entonces uno a veces, no sé, es como desconcertante leer comentarios así, o sea, como que no, digo, ¿será que lo tengo que poner más explícito en los videos? ¿Será que tengo que colocar el listado? A lo mejor voy a tener que hacer eso, que sea un poco más claro. Me dice Omar Press, 14.6, 12 Pro Max. Ay, Omar, 14.6 es una de las versiones que se ven más complicadas hoy en día. Todo puede cambiar, Omar, no te preocupes. Si eres nuevo en todo esto, me imagino que es la primera vez que va a ocurrir. Y así vas a ir aprendiendo, Omar, luego a que cuando aparezca 14.7 no actualizar, o si llega a aparecer un 14.6.1 no actualizar. Si eres nuevo en esto, tienes que esperar siempre la versión más antigua. Nosotros no el mundo del jailbreak no actualiza, porque cuando Apple actualiza, soluciona varios errores que se pueden aprovechar para un jailbreak. Así que, Omar, tranquilo nada más. Son lecciones que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo llevo 10 años haciendo esto del jailbreak, así que es un buen consejo. Lo mismo para Q2 oficial. No, pero lo único que hay en 14.6, si hay jailbreak en 14.6, pero para el iPhone 5S, perdón, 14.6 no llega al iPhone 5S, 14.6 para el iPhone 10, el 8, el 8 Plus, el 7 Plus, el 6S y el 6S Plus. ¿De acuerdo? Y el SE primera generación. Son los únicos que tienen jailbreak hoy día en 14.6. Todo el otro resto, la gama de los demás dispositivos es hasta 14.3 hoy en día. Ya Remberto dice que está con 14.6, Checkroin, así es. ¿Qué es lo que dice Marco? Ando solo carreras con la universidad y por eso ando un poco perdido, pero acá andamos. Descuida, Marco. Hay veces que la vida nos pone en distintas situaciones de acuerdo a la ocupación que realizamos en el día a día. Santiago me pregunta si se comprará el iPhone 13. Tengo planeado hacerlo. Ustedes saben que le he contado en otras oportunidades que tengo. Yo no me meto en deudas. Y no me meto en deudas por una sencilla razón. Dios dice en la Biblia que no tengo que deberle nada a nadie. Porque hay un proverbio también que dice, ¿por qué han de quitar el lecho de debajo de ti si no tuvieses con qué pagar? O sea, me tienen que estar quitando la cama si no tengo con qué pagar. ¿Por qué endeudarme? Nosotros los cristianos le llamamos ahorración. Ahorramos y oramos. Oramos, Señor, ¿será que hay un dispositivo para mí? ¿Será que quiero cambiarlo? ¿Será que es necesario tener que estarlo haciendo?
qué cosas que hago con mi dispositivo, etcétera. El otro día me preguntaban eso por Twitter, qué cosas tengo en mi dispositivo, así que atentos, porque en el canal de Paco Pot se viene un video esta semana en el cual les voy a estar contando algunas de las cosas que tengo en mi dispositivo y claro, me gustaría comprar el iPhone 13. Espero que no me decepcione nada más, porque en realidad yo no soy una persona muy exigente. Algunos a lo mejor piensan que porque uno tiene el jailbreak, tiene el equipo, pero así enchuladísimo, se sorprenderían. Algún día les voy a hacer ese video cuáles son los tweaks, todos los tweaks que tengo en mi dispositivo. ¿Qué es lo que dice Moque? Antes que nada, buenas tardes, profesor. Gracias por estar acá. Qué bueno verte acá, Moque. Siento que es una de las esperas más largas del jailbreak, pero la paciencia es una de las virtudes con el jailbreak que he aprendido. Así es. Resulta que no queda de otra. Algo parecido a Watusi sin jailbreak. Hay Watusi sin jailbreak, pero lamentablemente, Omar, pierdes varias cosas. Pierdes la copia de seguridad. No hay manera de ocupar la copia de seguridad. Los respaldos de los chats, a eso me refiero. Y lo segundo que se pierde es, ¿qué era? Los chats nomás. Sí, eso, y yo lo que recomiendo es ocupar algún método que Watusi te quede instalado por lo menos un año. Hola Fernando, Black Widow, ¿ya la están estrenando en los cines? ¿En serio? ¿Ya se está estrenando? A ver, en Chile. Déjame ver porque yo quiero ir al cine, no la quiero ver a través del computador. ¿Pero qué pasó con Black Widow? Cinemark, Arica, película en cartelera en Cinemark. Bueno, Cinemark es una de las cadenas de cines que hay en mi ciudad. No sé si estará atento. Uy, dice que mi cine se encuentra sin cartelera. Ah, desde ayer la estrenaron en los cines ya. Sí, supe que habían personas que habían mostrado que, bueno, obviamente se estrena y ya lo colocan en internet, ya no pueden cómo estarlo deteniendo, pero quedo con la duda si sigue disfrutando cine en casa. A ver, cine online, ¿cómo es? Ah, la página está cerrada. No, pues Black Widow es para el cine. Vamos a ver. Pero ¿y está en HD? ¿Cómo está Fernando? Saludos hasta Barcelona también para Fumatessing. Ay, discúlpeme si lo dije mal. Ya la vi, genial, vale la pena. Pero Luis FG, ¿qué tal la calidad? Y en inglés, porque no vemos películas en español latino en mi casa. Eh, ¿Está en Disney Plus? ¿En serio? Me dice Reyes, iPhone X con 14.6. Ah, y con señal, alguna forma gratis. No, 14.6, no. Recuerdo cuando estaba, me imagino que estaba consultándome por el bypass. Y creo que 14.6 solo hay bypass. Estoy tratando de pensar el podcast que tuve con Fear Rain. Creo que hasta 14.5, 14.5. Creo que era hasta 14.5. Ah, las IPTV. Pero ¿dónde la estás dando, Fernando? Si está en Disney Plus, la veo hoy día mismo. Profe salió, pero no, en serio Black Widow, porque tengo una cuenta de Disney Plus que es de mi cuñada. ¿Qué es lo que me dice Pitu? Profe, después de cuántos días de haber subido algún tweet, realiza el sorteo. Pitu, los sorteos trato de que duren una semana. No le coloco fechas porque hay veces que me olvido, ya se dieron cuenta de aquello, pero trato de hacerlos a la semana. Ya, al menos ayer me contacté con varios desarrolladores y para hacer varios revisados de tweaks, que es lo que voy a estar haciendo durante este tiempo, que está un poco más vago, que pueden ir viendo. Pero loco, díganme si está en Disney Plus, ¿qué pasó? Black Widow es mi esposa, ¿qué onda? ¿Qué onda, Marco? Tengo un iPhone 10 en 14.6 meses, Javier, y CheckRain dice que no lo soporta. Y he probado hasta la última versión, pero Javier, el tutorial, pero está en la descripción. Si funciona en un iPhone 10, tienes que asegurarte de dos cosas. La primera, eh, ¿cómo se llama? Que tienes que tener desactivado el código y el Face ID. Hay que ir a las configuraciones, Face ID y código, desactivarlo. A ver, en Disney está, pero hay que pagar un extra. Pero la veo.
Ay, la veo, no importa. ¿Pero cuánto te cobran por verla? Tiene que asegurarse. Bueno, si no nos vamos a Pirata Bay nomás. Ya entonces en el iPhone 10 tienes que desactivar el Touch ID y código, luego tienes que ir a las configuraciones de CheckRain y tienes que marcar dos opciones. La primera que dice Allowed Untested iOS Versions, o sea, como estarlo probando en versiones de iOS que no está testeado, y luego creo que es el KPR, de KPR a 11. Mentira, que $29, ¿en serio? Igual $29, a ver si saco la cuenta. Francisco Pérez, en pesos chilenos, 13 lucas. Igual, pues está bien, pues si lo veo con mi esposa, son dos entradas al cine, está bien los 13.000 pesos. Me parece una buena idea, ¿eh? Algo que puedan recaudar también, pues ¿qué le vamos a hacer si Black Widow creo que lleva listo hace un año? Ahí Ángel Medina enviando dinero para ver Black Widow. Gracias Ángel Medina por... No, Ángel Munguía, o Munguía, ahí está. Un aporte para ver Black Widow. Gracias a todos los que quieren que pueda ver Black Widow. Ah, entonces la voy a ver. No, hoy día no puedo, ando donde mis suegros. Pero esta semana la voy a ver. ¿Qué pasó con el spam? No alcancé a verlo. Déjenme verlo nomás, pues por último lo veo, le respondo y después lo bloqueamos. Para que se vaya con su respuesta. Profe, estoy incompatible con ChromaFlow, me crachea. Chuta, tendrías que... ChromaFlow. Ah, ChromaFlow es el de la pantalla de bloqueo. Tienes que fijarte cuáles son los tweaks que te funcionan en la pantalla de bloqueo. ¿Cuáles son los tweaks que tienes ahí y alguno de ellos te está generando problemas? Larga vida las descargas por mega. Por torrent, dirán algunos. White Widows. Mejor. Ah, está dando el nombre. Qué loco este. ¿Qué es lo que dice Ángel Munguía? Profesor, soy Ángel Munguía, llevo 10 semanas en su directo. 10 semanas, mira, las llevas contando. Estamos en la semana 69 transmitiendo y vaya días que, vaya semanas que se han vivido. Imagínate contenido todos los días y quiero aprovechar de inmediato a agradecerles porque ya en el canal somos 92.000 suscriptores. Mira cómo van subiendo los números. Algo ha pasado muy extraño en el canal que obviamente al haber menos actividad viral en el jailbreak, por decirlo de una manera, los videos no han tenido tantas visitas a los que se han publicado últimamente, pero videos antiguos, no sé qué ha pasado, no sé quién compró bots y me los mandó a mí, le doy las gracias, pero videos antiguos, las visitas se dispararon y la cantidad de suscriptores no es proporcional a la cantidad de visitas, o sea, es inversamente proporcional. Ha bajado el número de visitas, pero los suscriptores ha subido de una manera fuera del promedio, que había un tiempo que estuvo bien flojo, pero les quiero agradecer, somos 92.000 y la cantidad de reproducciones también. Me aparecen de los minutos de visualización, perdón. Son 12 millones. 12 millones. Wow, yo veo eso y digo, ¿cómo les voy a dejar de hacer videos? Siento que ya hay un compromiso. Siento que si no te publico un video diario te voy a estar fallando. Es complicado. ¿Qué es lo que me pregunta acá Juan Rosas? 14.6 10S Max. No sabemos en realidad las fechas. Espero un jailbreak, Juan Rosa. Espero no desanimarte con esto, pero podríamos tener dos escenarios, los dos escenarios más cercanos a un jailbreak. Primero es 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. Ese es el primer escenario que yo creo que es el más probable de todos. Luego le seguiría en probabilidad 14.5 y 14.5.1. Y el tercer y último caso en probabilidad es 14.6. Espero equivocarme de toda alma, con todo mi corazón, pero habrá que esperar. Por favor, ¿alguna página para descargar Black Widow? No tengo idea si ni siquiera la he visto, estaba recién preguntando Marlon. Así que, Edward Touch, ¿cómo estás? Y Ceru no ha liberado nada. Hey, Ceru, estuve viendo su cuenta de Twitter, ya tiene lista la publicación. Alguien le preguntó y tiene lista la publicación, está esperando la aprobación. Y dije, ¿aprobación de quién? ¿A quién se la pasó? ¿A Secops? ¿Será que Secops la está viendo? Me parece que son ellos, la gente de Free the Sandbox. Tantos, tiene tantos suscriptores porque se la sabe, profe. ¡Ja! Vamos a ver nomás, pues. ¿Qué es lo que me dice Fernando Contreras? Hola, profe desde Uruguay. Hey, linda tierra Uruguay. Yo viví un año en Montevideo. 2012 estuve en Montevideo. Me encanta tu país. Pude visitar Punta del Este, Piriápolis.
hay unas termas, creo que se llaman Salta o Salto, en el norte de Uruguay. Cuando me pongo a hablar de Uruguay me da nostalgia, me encantaría regresar. Ya, bueno, Fernando, vamos con tu mensaje. ¿Te sucede a ti con Watusi que deja de funcionar unos 10 o 15 minutos? Eh, Puedes recibir mensajes pero no enviar. Uf, qué raro, para nada. Actualízalo la última versión. Actualiza tu WhatsApp y actualiza tu Watusi. Asegúrate de tener la última versión porque anda bien. Ándale, Macram dice que se va a comprar el iPhone 13 Pro en octubre. Ahora tengo, ya lo tienes asegurado, o sea, ya lo tienes pagado. Es como cuando yo entro a los directos y hay gente que ya entró y le dio like sin darse cuenta de lo que vamos a ver, ya le dieron like. Gracias a toda esa gente. Tú te lo vas a comprar, ya lo tenías listo. Terma de Salto, ahí está. Sí, exquisito, me acuerdo porque un día estábamos con mi familia allá y otras personas que conocimos y comenzó una tormenta eléctrica y tuvimos que salirnos de la piscina. Íbamos todos así caminando lentito porque el agua hirviendo como que te relaja, íbamos como cansaditos. Me encantó. Y bueno, y las tormentas eléctricas en mi ciudad no llueve, así que imagínate, es tan extraño Arica que es un desierto. Yo se lo he mostrado en otras oportunidades. Bueno, desde la casa de mi suegro se ve lindo porque este es un barrio residencial. Yo no vivo en una casa como esta, ¿de acuerdo? Mi casa es muy distinta, pero Arica es así. Eso que ven ahí al fondo es Arica. Es desierto en mi ciudad. No hay nada más que eso. Acá se ve lindo palmeras y una piscina y todo, pero es porque es un barrio que es caro vivir acá. No me alcanza a mí para vivir acá. Creo que no es el plan de Dios que yo viva en estos sitios, pero mis suegros están acá y nos invitaron a pasar el fin de semana. Les conté al inicio que estamos todos vacunados con 2 dosis. En Chile hay libertades para las personas que están vacunadas, así que, en fin, no me quejo sí de mi ciudad. A mí me encanta vivir acá, es muy tranquilo. Pero bueno, te hablaba del tema de la lluvia, acá no cae agua y cuando había tormenta eléctrica yo estaba así, pero asombradísimo, escuchar los truenos, ver los rayos, salía a grabar, a tomar fotos, era wow, espectacular. Iberton, saludos para ti. ¿Qué me dice Marco? Profe, ¿qué pasó con la idea de comprar el Android? Ya la desechó. Ya tengo un teléfono Android, al menos me lo prestaron, pero no es de gama alta ni de nada. O sea, lo tengo para hacer un par de videos. Me gustaría intentar esto del jailbreak de CheckRain a través de un Android, eh, pero no tengo tiempo, el tiempo a lo mejor para ponerme a probar. Pero ahora se viene el tiempo porque estoy de vacaciones, ya le voy a contar. Junto con el jailbreak y yo nos fuimos de vacaciones. Por eso el título del video. Déjenme colocarle así. Eh, es que el estamos me gusta más como suena nos fuimos. Vamos a colocarle acá nos fuimos. Estoy acá en el computador. El jailbreak y yo nos fuimos. Nos fuimos de vacaciones. Semana 69. Wow. Mucho tiempo. ¿Qué me dice Amaro? ¿Estaría bueno dividir el canal de los jailbreak y los de Android? Ay, no sé. No sé, pero yo sé algo que un canal, yo se lo he mencionado en varias oportunidades, el jailbreak es como la base, el nicho de este canal, no sé qué me va a llevar a futuro, si Android u otros dispositivos de iOS o de Apple. Profe, en goles, ¿cuánto más podría tardar? 14.4, wow, llevas mucho tiempo esperando Ángel. Tú estás en 14.4 probablemente desde enero. Y bueno, en ese caso, lo que yo te diría es, sé paciente, sé nada más. Me encantaría poder darte noticias y que sea todo muy pronto, pero por ahora no hay ninguna confirmación, no hay nada seguro que nos pueda hablar de un jailbreak. Esperemos que Serup, la liberación que va a estar realizando, que se supone que tiene que ocurrir durante estos días, nos pueda traer novedades. ¿Qué es lo que me dice acá Rompe FF? Profe, soy un niño de 12 años y he entendido hacer el jailbreak paso por paso, pero las laptops siempre me dicen de un software y un hardware. No entiendo. Continúa con tu pregunta nada más y con gusto te respondo. ¿Qué es lo que me dice Amaro? Hablaba del otro canal que tiene, ¿no? Ah, el canal secundario. Subir ahí contenido de Android. No sé, es que tengo que ponerme. Es que para eso, Amaro, lo que tendría que hacer es cambiar de dispositivo y no tener un Android para probar. Tendría que tener un Android eh, daily living, que lo ocupe todos los días, que sea mi teléfono principal de cabecera para usarlo, explorarlo y tenerlo así nada más.
Chris Gray dice que el jailbreak está muerto. Si crees que está muerto, creo que estás en el directo equivocado. Te equivocaste de canal. ¿Qué es lo que dice acá Luis FG? ¿En qué fecha salió el jailbreak de 13.7, profe? Lo sacó primero Uncover con el exploit de Free de Sandbox. Uf, habría que ver la página de Uncover. ¿Pero por qué te interesa saber eso? ¿Para hacer un estimado más o menos? ¿Dónde está 13.7? Acá está. Pues no, pero salió el 28 de febrero, no, pero no había salido antes. No. No, primero salió Odyssey, ¿no? Sí, fue Odyssey en iOS 13.7. ¿Cómo es la página de Odyssey? De Odyssey.dev. Creo que fue Odyssey el que lo sacó primero. Uncover llegó tarde y... Sí, 24 de noviembre del 2020, ahí salió, el de 13.7. Dale, Fernando, no hay problema. ¿Qué me dice Lenan? Llegando tarde, pero llegué. Hey, bienvenido, no hay problema. Gracias por estar acá. ¿Qué es lo que me dice? Que no lo digo porque tengo 7 meses esperando. Ah, ya, ok. ¿Para cuándo Uncover en 14.6? Lo mismo me pregunto yo. Si tuviese la respuesta del cuándo saldría un jailbreak, créame que yo ya se las habría dado. De hecho, hay una persona que siempre etiqueta en Twitter, etiqueta a un montón de personas preguntando si que hay jailbreak o no, y es como que no, todavía no hay, tienen que estar atentos. Si algo llega a salir, obviamente se va a poder hacer. Profe, ¿sigue funcionando el perfil prohibida? Sí, Pitu, está el tutorial en la descripción, pero creo que ya no sube a 14, ojo, ya no sube a 14.3, sino que creo que es 14.4.2. ¿Qué significa aquello? Que primero para usarlo tienes que estar bajo 14.4.3 y mejor dicho, bajo 14.4.2 y tienes que tener el jailbreak, si no, no lo puedes usar. ¿Qué es lo que me dice Chris Gray? 12 Pro, espera ahí nada más, espera nada más, no te muevas. Un niño creando videojuegos, ¿cómo estáis? Saludos desde Michoacán, México. Saludos también para el mundo cibernauta. Gracias por estar conectados, chiquillos. ¿Cómo estamos con ese Black Widow? Oye, quedé metido, en serio. A ver, Disney Plus, Black Widow. ¿Y cómo le pusieron en español? La viuda negra, así tal cual. Ahí está en la página oficial de... eh, tienes razón, Francisco. 13 lucas con una suscripción. Mish. Y de Pirata Bay, de Pirata Bay, cuando sale en cover 14.6, no lo sé, chapa. Esperemos que muy pronto. El Yelber anda de vacaciones, igual que yo. Rompetengo un 1401 me dice que no se pudo por un problema de software o hardware y he intentado. Y creo que ya te entendí ya. Lo que te recomiendo, Rompe FF, mira, hay un tutorial en la descripción de esta transmisión donde muestro cómo formatear el dispositivo, pero sin subir de versión de iOS. Tienes que hacer una copia de seguridad, obviamente, un respaldo de tu información. Lo puedes hacer con iTunes, con iCloud, con iMazing, con cualquiera. Y el programa se llama 3U funciona solo en Windows, ¿sí? Y tú presionas un botón y te lo formatea. Y después cuando esté limpiecito, cuando termine el formateo, hazle el jailbreak y después le pones la copia de seguridad. No vas a tener ningún problema. Cuevana dice, la vieja confiable, ¿o no? ¿Qué es lo que dice Antonia? Lo vi por Moviebox app. Sí, esas páginas están muy activas, me imagino. Santiago, ¿cómo me fue con el iPhone 3G? No lo pude restaurar, todavía no he podido. Me hice una máquina virtual con VirtualBox, también me mandó errores, no me reconocía el USB. Me estuvo guiando Matías Reci, un español. Saludos, Matías, un abrazo grande. Y al final me conseguí un computador con Windows 7 mejor. Probé un par de veces, no me volvió a funcionar, no sé. El teléfono tiene dañado algo, no dañado, pero es un problema con el baseband. Un teléfono que viene de Estados Unidos y las soluciones que he encontrado al menos requieren ocupar un IPSW modificado. Pero iTunes no te deja ocupar los IPSW modificados ahora, en el pasado sí, entonces estoy como entrampado, como que quedó ahí nada más. Pero logré conseguir un iPhone 3GS. Venía bloqueado con código, lo bueno es que lo restauré y revivió.
Y logré conseguir también un iPhone, el iPhone 1, el 2G. Y ese me ayudó Matías Resi desde Argentina, así que ese teléfono viene cruzando la cordillera de los Andes para llegar a la capital, a Santiago, y de Santiago llegaría hasta Arica. Porque en Chile no habían de esos iPhone, al menos no encontré en venta en lugares confiables. Y Matías, muy amable, me ayuda muchísimo. Matías, gracias otra vez. ¿Qué es lo que me dice acá Rompe? Muchas gracias por su ayuda, profe. Yo veo muchos tutoriales para aprender. Tu computadora tengo 13 años. Dale nada más, Rompe. Imagínate, con todo lo que estaba aprendiendo en 13 años, imagínate cuando tengas 26, el doble, o cuando tengas el triple, 39. Te va a ir muy bien. Sigue así. ¿Qué es lo que dice Alejandro? Hay un parámetro que cambias en la dirección de Disney Plus que te activa Black Widow sin paga. ¿En serio ya buscaron la manera de conseguirlo de esa forma? Esa onda. Profe, ¿cómo le va? Dios te bendiga. Igualmente, Marlon Morales. Me encuentro en 14.6. Oh, esa versión no me gusta. Quédate ahí nada más, no te muevas y cuando salga 14.7 ni loco actualices. Black Widow, véala en churra. Hay un montón de gente que la vi por Movie Box, un Movie App. Me dan tantos lugares. Que la gente. Rayo, algo tenía las actualizaciones desactivadas, pero qué horrible. Lo siento, un niño creando videojuegos. Qué lástima que te haya pasado eso. Future Store funciona para los iPhone 11. Sí, José Miguel, funciona en todos los dispositivos. Tienes que tener el jailbreak sí para poder ocuparlo, acuérdate. Y obviamente los SHSH. Hola Jonathan, ¿cómo estáis? Voy a mi cena de aniversario, ¿en serio? Pero podemos dejar. Yo mañana estoy de aniversario de matrimonio con mi esposa. Cumplimos 7 años de casados. ¡Tirín! Ayer compré Viola Black. No pensé que cambiaría todos mis iconos, pero habría uno. Pensé, no, Viola Black tiene demasiados iconos. ¿Qué es lo que dice Amaro? Lo queremos, profe. Denos más problemas y lo llevamos. Gracias, Amaro, por tu ayuda. ¿Qué es lo que dice Urbano? Yo uso Kodi. Se instala desde Silio. Mira, ¿sabes qué? Como apareció este jailbreak para el Apple TV, justo tengo un Apple TV 3. Y como estoy de vacaciones, a lo mejor podríamos hacer un tutorial. Nunca he hecho nada con el Apple TV en realidad. Pues tendría que ponerme a interiorizarme sobre aquello. ¿Ya? Buenas tardes desde Argentina también para Carlos Martínez. Estoy disfrutando mi jailbreak, un 12 Pro Max. ¡Wow! Tenéis que seguir haciéndolo, Antonio Rivas. Dale nada más. ¿Qué es lo que dice Alejandro? Yo llevo 9 años de casado con mi esposa. Qué grande ha sido el Señor en nuestra vida. Así es. Yo recuerdo que oraba al Señor y le decía, Dios, dame una mujer que te ame más a ti de lo que me va a amar a mí. Una mujer con la cual yo pueda conversar, con la cual pueda debatir, que tenga una opinión. Y él le dije, y si quieres que sea bonita, dámela, Señor. Al final fue lo físico. Eh, Señor, yo no soy bonito. Le dije, pero si tú quieres que ella sea bonita, que así sea, Señor. Si no, una mujer virtuosa, porque lo físico, lo exterior va cambiando con los años. En cambio, lo interno es lo que me importa, el área espiritual. Y Dios me respondió más de lo que yo pedí. ¿Qué es lo que dice un niño? Tengo un iPhone 6, está bien, a disfrutarlo y nada más. Eh, ya Amaro me conoce. Amaro, el tweet favorito. ¿Quién era el que me preguntaba el tweet favorito? Lo leí, pero no, o sea, lo leí, pero no lo dije de voz. Ahí está Pitu. Tweet favorito, Shortmoji. Es que Marker y Shortmoji, esos dos, Amaro sabe. Por eso cuando coloqué en las miniaturas de esos videos, es el primer tweet que instalo, es Marker, y Shortmoji es el segundo, entonces hagan la prueba, o sea, ocupen Shortmoji o Marker, o Shortmoji nada más, y luego desactiven el jailbreak y vivan sin él, no podría. Qué bueno que te haya gustado Diary, me alegro mucho, José, ese tweet es muy bueno en verdad. Yo había comprado Ventana, que lo creó Coolstar, pero tenía unos errores, como que no está totalmente actualizado. Si bien funciona parcialmente, y, pero Diary trae muchísimo. De hecho, Ventana casi no trae opciones. En cambio, Diary trae un kilo de opciones y es gratuito, código abierto, una buena herramienta. Lo mismo digo, son indispensables. Así es, Amaro. Felicidades, gracias.
Y el Minecraft, bueno, ayer en la noche, ayer en la tarde recién empecé a jugar. ¿Y por qué? Porque tuve como un día y medio sin jugar porque perdí una picota de hierro que tenía Fortuna 3, Eficiencia 4 y Recuperación. La tenía ultra encantada la herramienta, o sea, picaba un cubo de diamante, ¡pum! Me aparecían 3 diamantes, de un cubo me aparecían 3 diamantes. Y más encima cuando se rompía, cuando se dañaba, con la experiencia que vas ganando esas pelotitas verdes, se iba recuperando sola. Ni siquiera tenía que ir a un yunque a repararla. Y la perdí. Me fui al Nether y no puse antorcha, no tomé coordenadas, me puse a pasear en el Nether. Me mató un pigly porque piqué oro donde no me fijé que había un pigly. Y me mató porque traté de como hacer una torre para subir y quedar en alto y pegarle yo. Y mientras estaba haciendo la torre me pegó y me mató. Y quedé depresivo. Un día y medio y no jugué. Y después dije, ya, otra oportunidad. Y anoche me quedé jugando hasta las 4 de la mañana, me quedé jugando Minecraft. Es muy entretenido el juego, es muy bueno. Creo que nunca va a pasar de moda. Y fui y estuve tradeando con un pigly, le tiré mucho oro, me tiró basura, me tiraba tela de araña, arena de almas, cuestiones que uno puede encontrar ahí. Cuarzo me tiraba, pero tira cosas malas, pero de las cosas buenas que me tiró como 6 de estas perlas que te dan los Enderman, me tiró como 6 y me tiró ladrillos de Nether, Netherita, no sé qué era en realidad, pero estuvo muy bueno el tradeo. Pero sí, estoy súper rata, pero no tengo vergüenza y me encanta. Todavía, Pito, no me voy a matar al dragón. De hecho, cáchate, tengo un stack de diamantes. Tengo 64 diamantes y después tengo 31 otros en un cofre. O sea, está pero listo. Hey, David Gaete, ayer me acordé de ti, David. Estábamos grabando el podcast con un mexicano y obviamente había que hablar de Siria. Y de ahora en adelante Siria va a ser bautizado como el abuelo. El abuelo. Y ahí tienen los créditos para David Gaete. Qué buen nombre. David, al final pudiste instalarlo, ¿no? Cuéntame, no te pregunté, se me olvidó. Buen nombre, sí es el abuelo. Así cuando hablemos, ocupa el abuelo. Ocupa el abuelo va a ser ocupa Siria. En el End puedes hacer granja de Enderman. ¿En el End? Una granja. Chuta, tengo que ver un poco más. Tengo que ver más videos, parece. Me quedé en Siria, me quedé con el abuelo. Ah, qué bueno, David, me alegro. Pedazo de tweak. De hecho, desde que hice el review de, ¿cómo se llama? De App Editor, iba a la versión 1.2, 1.3, algo así. Y ahora va a la 2.0. De hecho, el desarrollador me habla y me dice que está súper agradecido con el video porque llegó a mucha gente lo compró y está recibiendo muchos reportes de errores y está solucionando un montón y añadiendo nuevas funciones. Así que el tweak está pero muy bueno. Le invito a mi servidor. Algún día podríamos meternos a jugar, sería entretenido. Una vez entré a jugar en un servidor y es demasiado entretenido jugar con otras personas. Santiago, yo hablo de colocarle imágenes personalizadas mías. Ah, no alcancé a leerlo, lo siento, Elevan. Me preguntaban, ¿de qué cosas me preguntaban acá? Yo vi la pregunta, pero no la dije en voz alta. Ah, me pregunta Maro que sé Big ZWK. Bueno, Adán está full trabajo. Ustedes saben que él es abogado, está haciendo clases también, está de profesor, creo que tiene un restaurante y tiene su esposa, entonces está feliz, está muy feliz. Y el niño es Silio. Yo creo que el niño podría ser el que está el papá y la mamá, pues el papá van a decir algunos que sí. Digamos que el abuelo es Siria nada más. Y Silio yo no lo miraría mal, no lo tiraría como inferior. Para mí Silio es mejor que para mí, que quede bien en claro. Escucharon el para mí, o sea, es una opinión personal. Podemos opinar distinto en este mundo de los cristalitos, de los snowflakes. Para mí Silio es el mejor de todos. Antes me gustaba Zebra, pero porque no ocupaba Silio, pero ahora que estoy ocupando Silio, me quedo con Silio. Otros pueden seguir con Siria, si al final era algo que hablábamos en el podcast que quedó grabado anoche, no se lo vayan a perder, con un mexicano, y mexicano que no llevaba tiempo en el canal, se van a sorprender cuando lo vean otra vez, tiempo que no se veía en el canal. Y hablábamos, bueno, del tiempo que al final uno pasa
dentro de lo que es. Chuta, me pasé el minuto 30. Tengo que hablar del título. El tiempo que uno pasa usando Cydia o Cilio tampoco es tanto como para decir, que el tuyo es malo, te va a ser un problema. No, yo creo que eh, se puede. No, no es Omar Santiago. Ya, vámonos con el título. Por favor, espérenme un ratito que voy a silenciar los comentarios. O sea que si me escriben ahora, yo no lo voy a estar viendo. Y vamos de inmediato. Bueno, creo que va a ser un poco breve. La clase de hoy día es una clase auditiva, por decirlo de una manera. No tengo apoyo visual a mis espaldas. No estoy en mi casa, si ustedes se dieron cuenta. Estoy donde mis suegros. Y resulta que no hay pizarra para estar escribiendo, etcétera. Primero, dos cosas. El Yelbrek y yo nos fuimos de vacaciones. Primero, el Yelbrek, ¿por qué? Bueno, lamentablemente no hemos tenido la noticia de que ya está el Jailbreak en versiones superiores a 14.3. Hoy día solamente hay hasta 14.3 para la mayoría de los dispositivos, entendiendo que la mayoría es un 10S, un 10R, cualquiera de los 11, cualquiera de los 12 y el SE segunda generación. Solamente ellos tienen Jailbreak hasta 14.3. No, en realidad no hay novedades. Me preguntaban hace un rato por el exploit de Serup. Si uno va a la cuenta de Twitter, alguien le preguntó a Serup y dijo que ya tenía el escrito listo, que simplemente estaba esperando la aprobación. Me da la impresión que se lo envió a otras personas, y ya lo va a hacer público y esperemos que con aquello, tal como le respondió, creo que se lo dijo a Teamstar, que Teamstar es el que está a cargo del exploit, él ve la parte del exploit en todo lo que es Odyssey y el jailbreak de Taurin. O sea, Teamstar, o sea, está por acá arriba Teamstar. Y le dijo, Serup le dijo a Teamstar, cuando veas lo que es, la cabeza te va a dar vueltas, te va a volver loco. Esperemos que sea para un jailbreak. Pero por ahora, el consejo de seguir esperando en las versiones bajas de iOS es siempre el mismo. Quedarse ahí nada más, no moverse, ser pacientes, porque cuando llegue, me acuerdo muy bien de la conversación que tuvimos con Carlos, el podcast del fin de semana pasado. Carlos, una leyenda, un venezolano que está viviendo en Colombia, una leyenda del jailbreak, de YouTube, y él decía, ¿por qué hay que ser paciente? Y me gustaba mucho el ejemplo que él utilizaba, porque decía, porque si estás en 14.4, decía, ya tienes el premio, todavía no lo recibes, ya te lo ganaste nada más, pero aún no lo recibes. O sea, ya estás en la versión precisa, ya tienes todo lo necesario, el premio ya es tuyo. Es como cuando de repente hago un sorteo yo de algún tweak, algún programa y anuncio los ganadores, ya te lo ganaste. Y después falta que yo le mande el mensaje privado con el código o el enlace o le pregunto algunos datos a ustedes, pero es eso, es como que ya te lo ganaste. Si estás en 14.4, ya te ganaste el jailbreak, aún no lo recibes nada más, ya estás en la versión adecuada. Entonces, si subes, te vas a perder ese premio que ya es tuyo. Lo mismo los que están en 14.4.1, 14.4.2. Yo creo que ellos son los que tienen más altas posibilidades de estar recibiendo un jailbreak. Los que le siguen en probabilidades es 14.5 y 14.5.1. Y lo que le siguen al final es 14.6, que es la que yo veo más complicada de todas. 14.6, el que va a tomar más tiempo. Dice, pero yo justo estoy en 14.6. Bueno, se viene 14.7 o a lo mejor sale un 14.6.1, pero no vayas a actualizar tu dispositivo. Por favor, quédate en la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo y no te muevas más de aquello. Y entonces por ahora no hay novedades. Lo único que tienen jailbreak hasta 14.6, 14.5.1, 14.5, los 14.4, etcétera, son los iPhone 10, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus y el SE primera generación. Son esos. Y también todos los iPad, obviamente. ¿Y cómo identificar los iPad, ya que hay tantos modelos? Los que tienen un procesador A11 o inferior. Así que esa es la situación. Ay, perdón, que estoy con la luz acá, la luz del sol. Si bien no da de golpe acá a la ventana, pero sí me cuesta, el fondo está muy brillante. Entonces me hace así como que mi cuerpo se quiere quedar dormido con la luz y lucha y vienen los bostezos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿el Gelbeck se fue de vacaciones? Sí. Y yo también me fui de vacaciones. ¿A qué se refiere con que yo me fui de vacaciones? Bueno, la imagen de la miniatura aparece una palmera, una playa, así todo paradisíaco. Ojalá mi ciudad estuviese así. Mientras en el hemisferio norte se encuentran en verano, periodos calurosos,
Supe que ayer estuvo incluso lloviendo en Ciudad de México. Saludo para todo México lindo y querido. Y, pero al final de cuentas están las temperaturas alzando, mientras que en el hemisferio sur, donde está Chile, estamos en invierno. Y esta semana, desde este lunes, estoy lo que se llama en Chile vacaciones de invierno. Tengo 2 semanas libres de mi colegio en el cual no tengo que hacer clases de matemática. Estoy libre, totalmente desconectado durante 14 días. Y resulta que la próxima semana es de vacaciones y voy a estar en Arica. Y la segunda semana, que también es de vacaciones, no voy a estar en Arica. Vamos a viajar con mi familia a una ciudad que está en Chile. Cuando este tema de la pandemia pasa por distintas fases. Fase uno es la cuarentena, lo más bajo. Fase uno, 2, 3, 4 y así hacia arriba. Mi ciudad está en fase 2 y vamos a viajar a una ciudad que está en fase 3. Entonces, como vamos a estar fuera, eh, me voy de vacaciones. Entonces, la pregunta es, ¿van a haber vacaciones en el canal? La respuesta es no, no van a haber vacaciones en el canal. Si bien voy a viajar con el computador, obviamente, con los dispositivos, por si aparece algún jailbreak, tendré que hacerlo. A lo mejor no va a salir el tutorial de inmediato, pero tiene que estar en el canal porque el canal se trata de jailbreak y hay que hacer tutoriales, obviamente. Por un lado, espero que no salga porque no me gustaría hacer un tutorial y estando yo de vacaciones en otra ciudad con mi familia. Pero por otro lado, me gustaría para que ustedes lo pudiesen tener. Pero si llega a ocurrir, voy a viajar preparado. ¿De acuerdo? Voy con el Mac, con el Windows, todos los teléfonos. O sea, no con todo, algunos se van a quedar acá. Pero los importantes, los que necesitaría, estaría viajando con ellos. Y los videos van a quedar programados. Esta próxima semana haría 2 videos diarios. Un video sería el que se publicaría y el otro video quedaría guardado para la otra semana. Lo que sí aviso de antemano es que la próxima semana, a esta hora, no, en 2 semanas más, a esta hora, si Dios quiere, voy a estar manejando, voy a venir en el vehículo. Entonces, va a haber una semana en la que probablemente no va a haber transmisión el sábado y no va a haber podcast tampoco. Pero sí va a haber video diario, eso va a continuar, no va a cambiar. Así que para que lo sepan de antemano, que vamos a seguir haciendo este contenido, el de las preguntas. A lo mejor lo haré un viernes en la noche. No sé, se puede hacer el video el sábado, un viernes en la noche, respondiendo preguntas viernes en la noche. Puede ser. Y lo del podcast estaría más complicado. No sé, porque no quiero estar en otra ciudad y editando y eso no. No. Pero al menos la persona con la cual sería el podcast esta semana ya está conversado. Eso ya está listo. No, ya está decidido quién va a ser. Espero que no ocurra ningún tropiezo entre medio y se pueda estar haciendo la grabación. Pero eso, estoy de vacaciones de invierno. El Jailbreak también está de vacaciones. Nos fuimos juntos de vacaciones. Yo regreso en un par de semanas a trabajar a mi colegio de manera ya presencial. Ya nos confirmaron aquello. Ya he hecho clases presenciales, sí. En marzo y abril de este año fueron 2 meses que tuve que ir a trabajar en persona presencialmente con mis estudiantes. Y los estudiantes que no querían ir al colegio por decisión de sus padres, absolutamente respetable y entendible, eh, se les hacía clase a través de Google Meet, de manera remota, virtual, online. Y eso pues, así que se viene un periodo rico de vacaciones. Tengo ya un listado de videos. El día de ayer me puse a hacer como una agenda de los que, al menos los videos de Twix que se van a venir. Me comuniqué de inmediato con todos los desarrolladores. Hay algunos que ya respondieron para regalar licencias. Si bien no voy a estar en mi casa, yo creo que igual voy a seguir activo en Twitter. No hay problema. Creo que entraré en la noche o en el día a ver algo. No es un tema, no sé, no me veo haciendo vacaciones como que desconectándome de todo, aunque es lo ideal. Varias personas me dicen, ya, porfe, tómate unas vacaciones si no está pasando nada importante, ya no subas videos, pero con lo que les decía al inicio, ahí llegamos a los 92.000 suscriptores, nunca pensé que iba a llegar a ese número. Creo que todos los youtubers cuando llegan a este punto dicen, wow, gracias por el apoyo, se transforma como en una responsabilidad, casi en un deber que tengo que tenerte un video diario. Algunos dirán, pero tú no nos debes nada, pero siento que es así, que tengo que tenerle un video. A lo mejor no la gran novedad. Y claro, y como es un tiempo que también es más bajo, también tengo videos patrocinados para estas semanas que a lo mejor van a ver más de lo habituales. Usualmente es un video patrocinado a la semana. No me gusta hacer más.
Pero los patrocinados igual te sirven, por ejemplo, cuando tienes que recibir algún ingreso, porque en YouTube los ingresos empiezan a caer. Y dice, pero ¿cómo por los ingresos? Porque el canal ya deja, cuando empieza a subir, como que deja de ser un hobby. Si bien sigue siendo un hobby, un pasatiempo el cual tú disfrutas, se transforma en una responsabilidad a la cual tú le inviertes bastante tiempo. Yo, literalmente, en un video, planear, grabar, editar, publicar, miniatura, descripción, tarjetas, anuncios, etiquetas, pantalla final, difusión, Twitter, Facebook, YouTube, un montón de otros lados. Yo he tomado ese tiempo y son casi 8 horas que estoy haciendo aquello. Hay veces que es menos, hay veces que son 4 horas. Entonces, pero no hay que justificar aquello. Yo a lo que voy es que espero que seguir contando con todo su apoyo durante estos días. Por ejemplo, hice un video de cómo eliminar las marcas de agua de una foto, un video porque dije le puede servir a la gente, y uno a veces acepta ese tipo de patrocinios porque puede ser de utilidad para algunas personas. Eh, pero en fin, hay otros que están ahí siempre. Yo veo los comentarios, profe, acá estoy apoyando, aunque no sea el jailbreak y gracias. Porque los anuncios son como eso, es como cuando tú estás viendo un video en YouTube y te aparece un anuncio. O cuando estás viendo televisión y aparece un anuncio. Y por lo menos acá en el canal hay un anuncio a la semana. Es como si fueran 7 días, como de 7 minutos, un minuto es de anuncios. Los otros 6 minutos, que la gran mayoría es de puro contenido del jailbreak y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué se va a venir en esa semana? Se van a venir videos patrocinados, se van a ver videos de Twix. Y si hay patrocinios, hay licencias. Y si hay Twix, hay licencias. O sea, voy a estar no en mi ciudad, pero van a haber muchos sorteos activos. Hoy día, por ejemplo, el otro día me habló el desarrollador de AF Social, este tweet que te permite descargar todo de las redes sociales y tener muchas funciones. Son como 20 tweets en uno. Y me dijo, oye, te quiero regalar 10 códigos. Gracias, ni siquiera se los pedí. Fue como que gracias. O con el de App Editor, me había regalado al principio 3 códigos. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Podrían ser 5? Y me dijo, ya te doy 5. Y después, mientras estuvimos conversando, algo pasó con el video, le gustó y me dijo, toma, y te regalo 10 códigos más. O sea, triplicó, o sea, de 5 que habían pasó a ser 15. O mejor dicho, se quintuplicó. De haberme dado 3, subió a 15. Entonces van a haber varios sorteos, voy a tener que estar grabando. Tengo metas sí para esta semana. Tengo el Tweak Orión, que se lo vengo mencionando a varios sábados, así que José Antonio Gómez ya se viene ese tweak, tengo que estarlo revisando. También Nice Bar X, Nice Collar, también que los vi, eran demasiado ajustes y que los voy a ver mientras sean vacaciones. Cuando tenga tiempo veo sus tweaks. Y siento que tengo que hacerlo porque si no lo hago ahora de vuelta de vacaciones ya no sé qué voy a hacer. Menos tiempo va a haber porque empiezan las clases presenciales y hasta corre peligro mi Minecraft. Así que a ese nivel, por la ausencia de tiempo. Y así que tengo que hacer eso. Tengo otro tweak que también es muy complicado que se llama NetFence, que te permite tener como la privacidad de iOS 14.5 en las aplicaciones. Eh, También tener como un cortafuegos para ver cuáles te van a espiar y cuáles no. Ya lo instalé, le eché una mirada. Es de Fox 4 Mobile, ese tweak, el que creó Portrait 11, el modo retrato en cualquier iPhone, Translomatic, ese traductor imparable que cada día va creciendo. Y me regaló 10 licencias. ¿Y cómo será el tweet? Que él me dijo, si tienes algún problema, si estás complicado, me avisas. Y yo te digo, porque es complicado el tweet de usar. O sea, si el desarrollador me dice eso a mí, que tengo experiencia haciendo videos de tweaks, rayos. O sea, yo dije, NetFence se viene, pero voy a esperar el día adecuado nada más. Hay videos de noticias también, ya tengo 2 videos de noticias listos para grabar. Probablemente el lunes y martes van a haber noticias. Miércoles será Tweak, jueves patrocinado, viernes no sé, luego próximo sábado sería un directo, otro podcast, y ya la otra semana vendrían las vacaciones y espero que tener el jailbreak ahí ya todos juntos. Así que les cuento un poco de mis vacaciones, de cómo la ordeno para que ustedes sigan teniendo contenido y espero también estar contando con su apoyo durante ese tiempo. ¿Ya? Así que vámonos ahora con los comentarios. Nos quedan 10 minutos de transmisión. ¿Qué dice José? ¿Sube más revisados de Twix, profe? Sí, de hecho, me puse a ver las estadísticas. José Picatoste Novo, y la lista de reproducción, esa carpeta donde yo voy agrupando videos, la de los reviews de Twitch, es sin duda la más visitada. Entonces, este periodo, de hecho tengo tweets que son bien antiguos,
ultra conocidos, eh, pero nunca les hice el review. Y dije, algún día le voy a hacer el review. Y ahora que estoy de vacaciones, a lo mejor ustedes van a decir, pero ese tweet yo ya lo conozco. Sí, pero yo no he hecho el review, pues quiero hacer el review. Así que así es simple. Carlos Martínez, me quedo en 14.2. Carlos, habría personas que pagarían por tu dispositivo si estás en 14.2. Loco, no te muevas. Disfruta tu jailbreak. ¿Qué me dice Levan? Profe, ¿usted sabe cuál es el tweak para personalizar los iconos de mis aplicaciones con cualquier foto que quiera? Snowboard hace eso. Con el mismo tweak que tú gestionas los temas, con el cual instalas los temas o los aplicas, mejor dicho, ese mismo tweak lo hace. Tienes que dejar presionado el icono, van a empezar todos a bailar, ¿cierto? Cuando empiecen a bailar, hazle doble clic encima. Y si le haces doble clic, te va a preguntar cuál es el icono que lo quieres cambiar y te muestra todos los temas que tú tienes instalados, las fotos de tu carrete. Snowboard hace mucho más de lo que uno piensa. Se puede hacer jailbreak, me dice Luquitas, en 14.6 solamente si tienes un iPhone 10, 88 Plus, 77 Plus, 6SS Plus y SE primera generación. Solo ellos tienen en 14.6. El resto no, y no actualice ya más su dispositivo. ¿Qué tal Silio con Checkroin? Luis, espectacular, sin ningún problema. ¿Qué es lo que dice acá? Tengo todos los SH de las versiones de 14.4 en adelante. Muy bien, Chris Gray. Excelente. Profe, ¿cuál es el tweak para dividir la pantalla? Hay varios y depende obviamente de tu versión de iOS porque hay algunos que están actualizados y otros no. Hay uno que se llama Floating Dock Plus, si es que alguien lo puede escribir para que vean como el Floating Dock. Está Floating Dock y... ¿Cuál era el otro? Hyperion, no era Hyperion. Es uno de SparkDev. Pero si no, coloca en YouTube, profe Juan Antonio, pantalla dividida y ahí está el tutorial para que lo puedas ver. ¿Qué es lo que me dice José? AF Social no lo sé manejar. Bueno, ahí está el tutorial, escribe profe Juan Antonio, AF Social, acá en YouTube y vas a tener el tutorial de cómo usarlo. Yo pagaría por dispositivos con iOS 13, ¿viste? Si hay gente que me dice, estoy en 14.3, ¿qué hago? Loco, no te muevas si tienes jailbreak. Hay gente que pagaría por tener tu equipo, por solamente la versión de iOS. Si tienen jailbreak, síganlo disfrutando. Profe, estaba esperando la pizarra. Si es que estoy en la casa de mi suegro, lo siento, Temps. Por eso nada más. Eh, Me pregunta Pitu, ¿qué es lo que es boot loop? Bueno, boot loop es se juntan dos palabras. Boot es de inicio, de arranque, de encendido. Y loop es de vuelta. O sea que el dispositivo se da vueltas en el encendido. Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Manzana de Apple, se apaga. Aparece la manzana de Apple, se apaga. Aparece la manzana de Apple, se apaga. Aparece la manzana de Apple, se apaga. Así. Y está en un loop, está atrapado. Y hay creo que dos formas de sacarlo del boot loop. La primera, hacer un hard reset, un reinicio forzado. La segunda es ponerlo en DFU y sacarlo del modo DFU. Y si ya no funcionan esas dos, hello, darkness, my old friend. Toca restaurar el dispositivo. Subes a la última versión de iOS. Si no tenías copia de seguridad, lo perdiste todo. Así nada más. Hey, Jonathan, don't worry. Después puedes ver la repetición. Recuerden, chiquillos, vámonos con la captura de pantalla. Me acordé de aquello. Para el especial de los 100K, un server de Discord. Me han hablado de aquello. Mira, me gustaría hacer, Santiago, eso. Santiago, no te imaginas de hace cuánto tiempo YouTube me habilitó la opción de unirse, de tener personas que patrocinan el canal en YouTube. Y no lo he hecho porque no me atrevo a ofrecer cosas que a lo mejor no voy a cumplir por mi tiempo. Estoy ahí complicado. Por ejemplo, cuando hago un video patrocinado, las empresas me dicen, ¿sabe qué? Mándame el video antes de publicarlo y yo siempre le respondo, ¿sabes qué? Mi vida es así. Yo soy esposo, tengo dos hijos. Cuando mis hijos se van a dormir, yo recién soy youtuber. Y se van a dormir y yo hago mis tareas, soy profesor. Y los profesores, ustedes saben que en todo el mundo trabajan en el colegio y trabajan en la casa, tienen trabajo los dos lados. Cuando yo termino de hacer todo, después soy youtuber. Y Marciano del 2012, así es Amaro, como la descripción, la biografía ahí en Twitter. Y así que yo hago el video y yo lo publico a la hora española, a la mañana de España, así que yo no te puedo mandar el video para que tú lo revises. Si tú lo quieres conmigo, tienes que confiar en mí. Así le digo a las empresas, tienes que confiar en mí y la forma de confiar, le mando la lista de reproducción. Mira, todos estos videos patrocinados he hecho y estos son similares a tu programa, así que confía en que va a salir. Mándame el detalle como tú quieres el video y yo lo voy a hacer como tú lo quieres. Así que
no me hago esta opción, estoy así de tiempo en mi vida y a veces digo, ¿y de dónde saco tiempo para jugar Minecraft? Pero lo juego. Me termino acostando más tarde por el vicio, por el profe rata. Y resulta que, ¿cómo voy a hacer un servidor de Discord? Si a lo mejor no voy a poder cumplir, no voy a poder estar ahí. Lo que sí tengo pensado es un grupo de WhatsApp. Yo sé que Telegram es superior, no voy a discutir aquello, pero WhatsApp todos lo tienen y es lo que más ingresan, pero sería un grupo privado y ya tengo personas a las cuales me gustaría que estuviesen ahí dentro de ese grupo. Así que eso. ¿Qué es lo que me dice? Oye, ¿cuánto tiempo? ¡Ey, la captura de pantalla! Vamos con la captura de pantalla. ¿Con qué me puedo tomar la captura de pantalla? ¿No hay nada de Black Widow? Ya que estuvimos hablando de Black Widow. Ah, déjame colocar, tengo el computador acá al lado. Y dejé abierto el Black Widow de Disney Plus o lo cerré. Acá está. Déjame darle brillo a la pantalla. Vámonos con la captura de pantalla, sí. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Toma la captura. Si estás viendo la repetición, igual toma la captura. Listo. Tonteras que hago en los directos. Entonces, tienen que ir a Twitter y escribir hashtag en vivo con el profe, me etiquetan, colocan esa captura de pantalla, le voy a estar dando like y retweet para que la gente vea lo bien que lo pasamos. Gracias a todos por su apoyo, yo los quiero mucho. Gracias otra vez por esos 92.000 suscriptores. Mira el número, loco. 92.000 suscriptores. Wow, jamás pensé llegar a tanto. Y respecto a las visitas, perdón, los números, la cantidad de reproducción, me aparece acá los 12 millones. ¿Dónde están? Ahí está. 12 millones las estadísticas de YouTube. 12.200.000. Mira ese número. 12.200.000 reproducciones. Visualizaciones. ¡Wow! Son muchas vistas. Eso no se traduce en miles de dólares. Son tan engañosos esos videos, pero en fin. Nos quedan 3 minutos, vámonos despidiendo. ¿Qué me dice Valentín? Valentino, profe, ¿sabes si en algún punto se va a poder bajar de iOS? Como por ejemplo de 14 a iOS 10. No, no se va a poder hacer eso. Tan así, no. Hoy día con los SH te puedes bajar, pero puedes moverte solamente dentro de iOS 14. Creo que sí hay maneras para bajar a otras versiones de iOS, pero el dispositivo queda tether. Eso significa que cuando se apaga, no prende el equipo, queda atrapado en un boot loop. Y la única forma de sacarlo y de encenderlo es con un computador. Así que es como, no sé si valga realmente la pena. Me cansé de esperar y compré un S21 Ultra. Ey, ¿qué tal? Pedazo de máquina, ¿o no? Profe, Ancover no me deja instalar. Se queda en gris. Es porque lo estás bajando de una página web. Te estás ocupando una tienda online gratuito y está revocado. Ocupa algún método con computador. Mira los tutoriales en la descripción. Algún tweak para eliminar el espacio en otros. Lo voy a dejar en la descripción una vez que termine este video. Lo voy a añadir. Creo que no lo tengo puesto acá, ¿o sí? A ver, déjame venir acá a mi canal. Tu, 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 tu. No puedo creer los 92.000. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Déjame ver acá el directo. Bueno, si no lo añado, no hay problema. Y también la otra consulta que me decían acá, del espacio en otros, tengo que añadir en la descripción. ¿Y cuál era el otro tutor? Déjame ver acá en los comentarios. Ah, los tutoriales. Los tutoriales para hacerlo con el computador. Tres YouTubes y iCleaner. Sí, por supuesto, Amaro. Pero de iCleaner, yo la opción que recomiendo es el. ¿Cómo se llama este? Sí está. Formatea tu dispositivo sin subir de versión de iOS. Ahí está. Tres utools. Está su Session, está iCleaner también, por supuesto. Profe, ¿hay algún tweak que permita usar dos WhatsApp a la vez? Sí, sí hay el mismo App Editor, el último que subí, que son 20 tweaks en uno, no sé cuántos tweaks en uno. App Editor permite duplicar aplicaciones. ¿Ya? Y ahora sí nos vamos despidiendo, queda muy poco para que nos vayamos. Si ya no me abre después de reiniciar mi iPhone 7 Plus, es porque tienes que hacer el jailbreak otra vez, Denis. Hay que presionar el botón de jailbreak, se va a hacer otra vez el proceso, Cydia va a revivir y todos los tweaks que hayas instalado, todas las modificaciones van a volver otra vez. Es como que todo queda ahí en suspensión. ¿Ya? Así que abrazos para Maro, para todos. Gracias por su apoyo, por estar acá.
Recuerden el podcast que se publica mañana, hoy día tengo que estarlo editando. Gracias Paco Pod, atentos a su canal porque se viene una colaboración también con Paco contándoles qué hay en mi dispositivo y sería todo eso por esa ocasión. Hay sorteos en la descripción, no te los vayas a perder. Manda la captura de pantalla, hashtag en vivo con el profe. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Eso para todos, que estén muy bien. Chao, chao.